Mártires por oír la Santa Misa. Esta es una historia del padre Ramón Sarabia, que nos recuerda el imperioso deber de asistir a misa todos los domingos y días de fiesta, aunque para ello tengamos que imponernos 1000 sacrificios. Es una historia especialmente dedicada a aquellos cristianos tibios y miedosos que en vez de ir al templo a rezarle a Dios y alabarle, se quedan en sus casas por el temor de un simple e invisible microbio. Escúchenme bien, que voy a contarles lo que pasó en una ciudad de África, allá en los tiempos remotos, en los primeros siglos del cristianismo, cuando aquellas regiones estaban pobladas de almas fervorosas y santas. Lo cuenta el cardenal Baronio, que ha sido uno de los hombres más sabios y de los historiadores más austeros. El emperador Galerio, uno de tantos perseguidores de la Iglesia, prohibió a todos los discípulos de Cristo toda manifestación de culto, y sus esbirros y verdugos cerraron todas las iglesias. Hoy también las cierran, pero de una manera más astuta, hipócrita y perversa. En la ciudad de Ayuta, en el norte de África, había muchos cristianos fervorosos. No podían vivir sin el santo sacrificio de la misa. ¿Que no tenían iglesias? Pues se reunieron en una casa particular y allí celebraban los santos misterios. Los sorprendió la policía imperial, los disolvió y se apoderó del misal y demás libros sagrados, y al fuego con ellos. Pero el fuego los respetó. Al mismo tiempo estalló una furiosa tormenta, cayó un diluvio de agua y apagó la hoguera. El juez pagano había encadenado a 34 mujeres y 17 hombres. En la cárcel estaban. Pero ante aquel milagro y ante aquella tremenda tempestad, tuvo miedo y, para desentenderse de aquellos presos y de aquella causa, los mandó a todos a Cartago, donde estaba por aquellos días el mismo impío emperador Galerio. Y ante él comparecieron serenos y tranquilos los discípulos de Cristo, arrastrando muy ufanos sus pesadas cadenas. Se adelantó el acusador y dijo: «Emperador, a estos malvados cristianos los hemos sorprendido celebrando sus cultos sagrados contra lo que dispuso vuestra augusta majestad». Y el tirano, por toda respuesta, mandó que se adelantara uno de ellos y que fuera cruelmente atormentado. Y lo desnudaron, y en presencia de todos los demás empezaron los verdugos a descargar golpes fieros sobre él. Adelantóse una joven que se llamaba Felisa y le dijo: «¿Por qué atormentas a ese solo? Todos nosotros somos cristianos, todos hemos oído la Santa Misa». «Insolente y audaz mujer», le replicó al punto el tirano, «en ti también cebaré mis justas iras». Y mandó que al instante la azotaran hasta que sus carnes quedaran del todo desgarradas. Arrastrando sus pesadas cadenas, se adelantó hasta el sitial en que estaba sentado el emperador, otro cristiano, y le dijo con austera dignidad: «¿Por qué nos atormentas, emperador? No somos ni ladrones ni asesinos. Cumplimos con nuestra santa ley». «No hay más ley que la mía», replicó el orgulloso César. «Sobre vuestras leyes, señor», insistió el cristiano, «están las leyes del único y Dios verdadero, que es Cristo nuestro Señor».
Estalló entonces la ira del impío emperador y ordenó que le atormentaran despiadadamente y que luego le encerraran en la cárcel y allí le dejaran morir de hambre. Y se cumplió la bárbara sentencia. El mártir de Cristo, chorreando sangre y casi moribundo, fue llevado al calabozo mientras los demás fieles rezaban por él para que perseverara hasta el fin en la confesión de Jesucristo. En aquel momento se adelantó ante el trono del emperador un caballero principal y, señalando con el dedo a una de las cristianas que estaban cargadas de cadenas, le dijo: Majestad, esa joven es hermana mía. Se llama Victoria. Apostató de la religión de nuestros dioses y se hizo cristiana. Allí está también el malvado que la sedujo y pervirtió. Es el magistrado dativo. Y su dedo señalaba a otro de los cristianos que arrastraba cadenas. Ese, añadió, ese es el que la engañó y la llevó a celebrar los misterios de los cristianos. Mientes, exclamó con entereza la joven Victoria. Fui a misa porque soy cristiana y tengo obligación de observar las leyes de Jesucristo. Estás loca, exclamó el hermano. Jamás estuve más cuerda que cuando conocí a Cristo y le adoré, replicó ella. Terció en la conversación el emperador y le dijo: Eres joven y eres bella. Vuelve a tu casa con tu hermano y aún podrás gozar de la vida. Emperador, contestó la cristiana con sublime energía, jamás. Yo no conozco a ese por hermano mío. Mis hermanos para mí son los que sufren por Cristo. Con ellos quiero vivir y morir. Yo también confieso que he oído misa y comulgado. Haga usted de mí lo que quiera. Solo deseo una cosa: sufrir y morir por Jesucristo, que sufrió y murió por mí. El emperador Galerio, al verse así despreciado y confundido por aquellos mártires, se retorcía como una víbora en su trono. Miró con ojos fieros a todos ellos y les preguntó: ¿Está entre ustedes el sacerdote que ha presidido sus cultos? Al punto se acercó un anciano arrastrando las cadenas y le dijo con grave serenidad: Yo soy. ¿Cómo te llamas? Saturio. ¿Tú reuniste a estos hombres y mujeres contra mi autoridad? Los reuní por orden de Cristo, para celebrar los divinos misterios. Entonces tú eres el promotor de esta rebelión y de esta reunión. Yo soy el que ha celebrado ante ellos, por orden de Cristo, la Santa Misa. Y el cruel emperador dijo fríamente: que le desgarren con garfios de hierro hasta que salgan y cuelguen los intestinos. Y se cumplió por los verdugos al pie de la letra la bárbara sentencia. ¿Y piensan ustedes que la contemplación de tantos tormentos aterraba a aquellos valientes cristianos? Todo lo contrario. Todos se animaban y todos se daban mutuamente la enhorabuena por poder padecer algo por Cristo. Y todos estaban anhelando que el emperador les preguntara algo para confesar públicamente su fe. Por eso, cuando aún estaban atormentando al sacerdote,
se adelantó al trono del emperador otro cristiano y le dijo: yo me llamo Emerico, soy cristiano, y mía era la casa donde se celebraron los misterios de la Santa Misa. ¿Y por qué lo hiciste?, replicó el emperador. Sabiendo mi prohibición, ¿por qué lo hiciste? Porque nosotros creemos que por encima de la autoridad del César está la autoridad de Dios. Y además, nosotros los cristianos no podemos vivir sin la Santa Misa. Y él también, al punto, fue terriblemente atormentado. Y cuando ya los verdugos estaban cansados, cuando reinó en aquel tribunal en que luchaban Cristo y el demonio un momento de grave silencio, Galerio se volvió a todos aquellos mártires que estaban serenos y sonrientes, unos nadando en sangre y otros cargados de cadenas, y les dijo: ahí tienen a donde lleva el desprecio de nuestras leyes. Eso es lo que ganan sirviendo a su Cristo. Déjense de quimeras y de cosas inútiles. Adoren a nuestros dioses y serán libres. Y todos ellos contestaron a una voz: jamás, porque somos cristianos. Entre los que así habían contestado, se destacaba por la viveza y energía de su respuesta un joven que se llamaba Félix. El emperador, cambiando el tono de la voz, le dijo insinuante y seductor: fíjate en que no te pregunto si eres cristiano, solo te pregunto si has asistido a esa asamblea y si has oído la misa. Y el joven mártir le replicó con una deliciosa sonrisa en sus labios: como si fuera posible ser cristiano y no oír la Santa Misa. No lo pudo aguantar más el tirano. Bajó del trono, se arrojó sobre el mártir, y en él sació toda su cólera y todo su orgullo. Le derribó en tierra y durante largo rato le golpeó y le pisoteó hasta que el valiente mártir quedó como muerto, nadando en sangre y todo cubierto de heridas. Rendido de fatiga, se sentó por último el emperador en su trono y dijo: condeno a todos estos cristianos a que sean encerrados en un calabozo y allí se les deje morir de hambre. Y dice la historia que los mártires fueron encerrados en un profundo, oscuro y estrecho calabozo. Muchos amigos y conocidos corrieron a interceder por ellos. No se dejó conmover aquel tirano sin corazón. Y en el calabozo murieron de hambre todos por confesar su fe y por haber oído la Santa Misa. Son así los cristianos de hoy. Son así los sacerdotes que por cualquier temor cierran los templos y se esconden. Aquellos mártires iban a misa porque reconocían que oír misa es ley de Dios y las leyes de Dios están por encima de las leyes de los hombres. Y ahora, solo porque amenaza una simple gripa, pisotean los mandamientos divinos y los olvidan. Aquellos iban a misa, aunque sabían que corrían peligro de vida, y ahora se deja de asistir a misa por cualquier bagatela. Y se quedan en su casa timoratos y flojos. Aquellos iban a misa porque decían que sin misa no podían vivir. Y ahora
Esta generación, sin misa y en pecado mortal, vive sobre el borde de un abismo de condenación eterna. Aquellos iban a misa y buscaban el templo, aunque tuvieran que encerrarse en casas particulares. Y ahora, ¿qué diferencia con los cristianos de hoy? Qué fácilmente se dejan seducir y engañar. Cristianos que tiemblan ante un bicho miserable, que tienen pánico de salir de sus casas para ir a misa, porque se han creído de aquellos que, traicionándoles su impiedad, les hablan así: absténganse de reuniones públicas no esenciales y no necesarias como la misa. ¡Qué infamia! Hablar así es propio de quienes no creen en Dios y juzgan que los cultos de los cristianos son una superstición. Hablar así es blasfemar, aunque con un lenguaje refinado y astuto. Dios y la Santa Misa son lo único necesario. Por eso es un mandamiento divino santificar las fiestas. La Santa Misa es necesaria porque es el sacrificio redentor del Hijo de Dios. La Santa Misa es necesaria porque por ella aplacamos la ira de Dios. Por ella alcanzamos su perdón y su auxilio, sobre todo en tiempos de calamidad. Porque Dios es nuestra vida, nuestra salud y nuestra salvación. Asistir a misa y comulgar debidamente en la boca nunca pondrá en peligro nuestra vida ni la vida de los demás. Pero aún en el caso en el que peligrara nuestra vida, como en aquellos mártires, debemos decir que preferimos 1000 veces la muerte antes que desobedecer a nuestro Dios. Porque el buen cristiano jamás ha temido la muerte, sino que todos los días la espera.